Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Escuela Superior El Olivo, Instituto Teológico El Olivo. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes y desde ya le damos la bienvenida a nuestra muy querida Elvira Garrido que nos ve desde Perú. Maynor Foncho, bienvenido a esta comunidad y a cada uno de ustedes que se van a ir sumando o que nos ven luego en diferido. Muchas gracias por mantenerse con nosotros siempre en contacto. Diana Rodríguez, también un abrazo. Así que el día de hoy, pues usted vio nuestro anuncio posteado, estaremos hablando ya acerca del capítulo 7 de este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis, y es que aquí encontraremos una serie de misterios que solo pueden entenderse a la luz de la contextualización hebrea. Así que, si usted me hace el favor de acompañarme con la lectura, nosotros vamos a darle paso a esta misma en el capítulo 7 y yo lo hago con la versión Reina Valera 1960, pero usted siéntase cómodo de utilizar la versión que más le acomode. Así que comenzamos, capítulo 7, libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros versos y dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño de la tierra, ni al mar, ni a los árboles que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Pido de antemano disculpas, hemos tenido bastantes problemas con la señal de internet y luego el día de hoy hay mucha bulla afuera en la calle, así que mil disculpas por todos estos distractores. Pero continuamos. Verso 4 entonces. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego sigue ya un recuento. Pero vamos a comenzar entonces, como es nuestra costumbre, verso por verso. Y bien, dice que después de esto, es decir, de todo lo que usted y yo hemos platicado, hicimos varios viajes a distintos libros de la palabra. Incluso nos fuimos a Marcos, a Lucas, y estuvimos platicando acerca del terremoto, y esto lo abordamos desde la perspectiva de la carta a los hebreos. Fuimos también a Éxodo, vimos todo lo que el Señor Jesucristo hablaba acerca de los últimos tiempos, Marcos 13, Mateo 24, Lucas también 24, y en fin, hicimos todo un recorrido. Además hicimos un breve paréntesis como de mes y medio y estuvimos platicando también acerca de ese tema maravilloso del matrimonio hebreo y toda la sombra que, por supuesto, es una enseñanza pedagógica para que nosotros podamos entender pues hacia dónde nos lleva, cuál es la promesa, esa esperanza de gloria a la cual hemos sido llamados y que está descrita en este libro de Apocalipsis y que, por supuesto, nosotros vamos paso a paso tratando de descubrir desde la contextualización correcta cada uno de estos misterios. Es así pues que después de todo esto, de lo que hemos platicado con usted, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y si usted se recuerda, ya con anterioridad hemos platicado acerca de los 4 imperios que estuvieron dominando Israel. Recordará que lo abordamos también desde diversos libros y profetas. Y claro, hicimos la última acotación en el libro de Zacarías, capítulo 6. Y ahí hablamos justamente, hicimos el paralelismo que se establece entre precisamente el capítulo 6 de Zacarías y el capítulo anterior de los sellos, es decir, el 6 de Apocalipsis, en cuanto a los caballos. Y lo vamos a ver en un momento. Así que además también puede tener una implicación profética en cuanto a que vimos en Marcos, y si usted se recuerda, que habían ángeles situados justamente en los 4 ángulos de la tierra para traer
a reunión a todos los hijos de Dios. Así que recordemos que la Biblia dice claramente que todo lo que fue será y volverá a ser. Así que debemos de tener un panorama amplio, por supuesto, desde el recuento histórico que afectó a la tierra de Israel, porque sabemos que ahí precisamente están puestos los ojos de Dios y esto tiene una implicación profética. Y es de esa cuenta que el día de hoy vamos a hacer un relato que parte desde Génesis para entender lo que se habla en Apocalipsis, y en breve usted me va a entender de qué le estoy hablando. Así pues decía, después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 ruaj, es decir, los 4 espíritus o los 4 poderes de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, es decir, sobre nada de lo que está creado. Y usted puede hacer acá un paralelismo también y encontrar en Génesis que esta es la forma en la cual se ha descrito todos y cada uno de los reinos de la tierra, de lo que conforma la creación. Versículo 2, perdón. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y esto tiene una implicación importante. Usted y yo hemos platicado muchísimas veces que este es el oriente, y esto es, por supuesto, una señal o una forma profética de hablar del advenimiento de nuestro Mesías. Del oriente sale el sol, de la misma manera que la Biblia describe que así vendrá nuestro Salvador por segunda vez. Y dice, y tenía el sello del Dios vivo. Y vamos a ver en un momento a qué se refiere esto. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Y vea usted que aquí hay una palabra importante, el sello. Y es importante entender a qué se refiere esto. La palabra descrita acá en el original es Tav, la letra Tav. Y si me permite, yo le mostraré acá que existe este tipo de escritura que hoy comúnmente se conoce como el paleohebreo, pero que en términos reales y literales su nombre es la escritura fenicia. Muy buenos días, Sandra Cordón, Gaby Jiménez Florián, muchas gracias por estar con nosotros. Leonardo Sarabia, también desde muy lejos. Diana Rodríguez, que ya te había saludado, así que shalom a todos, bienvenidos a nuestro estudio. Y pues bien, como les decía, esta es la primera escritura que se conoce como escritura hebrea, aunque en su término no es correcto realmente si nos vamos al sentido literal, puesto que esta escritura era más bien la escritura fenicia. El hebreo era una lengua que no contaba con escritura propia, así que mi querida pastora Claudita Arjona, te mando un gran abrazo, ya por ahí te vi, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte para ti. Y pues bien, es importante entender esto, vea usted que todo esto es un simbolismo y esto se le ha dado en conocerse últimamente como el paleohebreo, pero, repito, en su sentido literal es la escritura fenicia que luego mudó a la escritura que conocemos el día de hoy como la escritura cuadrada o, vea usted, la escritura ashuri o aramea. Es así, no sé si usted alcanzará aquí a ver, pero toda la parte de arriba es precisamente el alefato con la escritura fenicia y abajo la escritura cuadrada o la escritura ashuri o precisamente aramea. Y aquí usted puede ver en términos más amplios para lo que nos va a servir el día de hoy nuestros, como dice bien la pastora Claudita de Ovalle, efectivamente son unos tesoros que nos ayudan a interpretar la escritura. Y vea usted que todo es a base de simbolismos. Así es como Moisés escribió la Torá, utilizando estos simbolismos. Pero yo quiero que usted ponga atención y vea precisamente la letra que está aquí enmarcada y es de la cual yo le hablaba hace un breve momento, que se refiere precisamente al verso 2 del capítulo 7 de Apocalipsis, y es la letra Tav. Y le repito, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
Vea usted, esto ya claramente es un llamado, es una señal acerca de la venida de nuestro Mesías, Jesucristo. Y dice así, y tenía el sello del Dios vivo, es decir, una tab. Pero yo quiero que usted ponga atención y vea lo que representa la letra tab. Efectivamente, es una cruz. Y ahora, si usted tiene Reina Valera, usted puede ver que este pasaje hace paralelismo exacto con un pasaje que está descrito en Ezequiel capítulo 9. Y hacia ahí vamos en un momento. Solo quiero volverle a leer y repetir nuevamente este verso para que estemos claros de lo que estamos hablando. Y dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. Ponga atención. A los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles que hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, entonces por favor, véngase conmigo ahora al libro de Ezequiel, capítulo 9. Y encontremos estos tesoros hermosos que la Biblia nos depara. Y dice así, vamos a ver, se está... Pastora Ovalle, no sé si es tu señal o la nuestra, porque nosotros también hemos estado con algún problema de señal de internet, así que francamente no sé. Espero que se componga esto. Así que, capítulo 9, Ezequiel, y dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Por supuesto, usted y yo sabemos que cuando hablamos de la ciudad, se refiere a Jerusalén. Claramente lo vimos en nuestro estudio anterior, cuando nos referimos precisamente en los términos de Zacarías, cuando hablamos del mirto, cuando hablamos de los caballos. ¿Se recuerda usted que Israel es el reloj profético de Dios? Ahí precisamente es donde Dios marca los tiempos. Todo bien, Sandrita, muchas gracias por contarnos. Entonces, pastora linda, creo que es tu señal, pero esperemos que se componga. Así que, continuemos por favor. Y dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Estamos hablando del altar de bronce, así que vea usted atrás, por eso el día de hoy tengo precisamente nuestra imagen del tabernáculo, porque nos vamos a auxiliar de esto para entender, ¿sabe? El libro de Apocalipsis. Así que está hablando del altar de bronce. Pongan mucha atención a todos estos términos, porque increíblemente si no entendemos todo lo que está descrito en el Antiguo Testamento, difícilmente vamos a poder dar una interpretación correcta a lo que se nos describe en el Nuevo, y por supuesto esa implicación profética y escatológica que deseamos encontrar. Pastor Bernal Eduardo Ursúa, muchísimas gracias por reportarse aquí, que se escucha bien, y muchas gracias por estar conectado con nosotros. También es un privilegio tenerlo dentro de nuestra comunidad. Así pues, sigamos leyendo. Estamos, para quienes se están conectando, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 3. Y dice, vamos a ver, verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Y esto nos está hablando entonces del lugar santísimo. Recuérdese usted que Isaías, que nos describe que el trono de Dios está sobre los querubines, y el cual había estado al umbral de la casa. ¿Se recuerda usted que nosotros hemos estado hablando precisamente del umbral? Hemos estado hablando del nombre del Dios Todopoderoso. Hemos estado hablando de muchísimos términos que son
puntos focales para dar interpretación correcta a la escritura. Ahora usted puede entonces hacer una correcta interpretación, un ejercicio exegético, una hermenéutica apropiada para poder ir entendiendo. Recuerde usted lo que ya en términos anteriores habíamos hablado acerca del pacto del umbral. Y por supuesto esto trae una implicación que habla de Jesucristo. Así que dice, el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Por supuesto, hablamos de Jerusalén. Por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y casualmente, fíjese usted que el término que se utiliza aquí para hablar de la señal en la frente es precisamente tau. Es la letra de la cual yo le acabo de hacer mención. Esta precisamente, para quienes no habían visto, es la que es representada por una cruz y de la cual se habla en el texto de Apocalipsis 7:3. Así que ve usted que ninguna casualidad es. Y continuamos nuestra lectura, pero quiero hacer énfasis en el versículo 4 nuevamente. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Verso 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, tal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Vea qué cosa más impresionante. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vea usted, esto es una cosa tremenda. ¿Por qué razón? Pues podemos seguir leyendo. Verso 7 y dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Vea usted que cuando se refiere aquí a la ciudad y a la tierra, está hablando específicamente de la tierra de Israel y por supuesto Jerusalén. Y claro está el templo de Jerusalén. Un abrazo fuerte, Pastor Isabel Martínez, un besito para usted. Y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, esto es una cosa verdaderamente seria. Y hemos discutido nosotros en el término de Jeremías, que es quizá un ejemplo palpable y muy elocuente acerca de todo el pecado de Israel. Recuérdese usted que en el capítulo 2 de Jeremías habla claramente de cómo los pastores dejaron de pastorear a su pueblo, cómo se apartaron de la palabra, cómo posteriormente unos versos abajo dice claramente que se hicieron para sí cisternas, pero estas cisternas estaban rotas. Y entonces, en lugar de ir a la fuente de aguas vivas, que es Dios mismo, se crearon estas cisternas con aguas sucias y aguas que no convenían. Bueno, hablaron acerca, en el libro de Jeremías, se habla acerca de la idolatría del pueblo, de la inclinación a la imagen del palo y de la piedra, en vez de darle la gloria total al Dios vivo.
A esto precisamente es a lo que se refiere Ezequiel. Y recuérdese usted que más adelante, si usted ha leído todo el libro de Apocalipsis, hay algún momento, y de lo cual vamos a hablar en el futuro, acerca precisamente de la perversidad de esta ciudad, cómo se corrompió en lugar de guardarse santa, limpia y sin mancha. Es importante entender cómo el pecado del pueblo es lo que ha traído toda la mortandad sobre él. Así pues, vemos que el libro de Apocalipsis nos habla acerca de esta marca puesta sobre la frente de los siervos del Dios vivo. A ellos, los que tengan esta señal, refiriéndome al término de Ezequiel 9:4, los hombres que son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones de Israel, son los que han sido guardados. Ahora, con esto en mente, vamos a regresar entonces, por favor, al término de Apocalipsis, capítulo 7. Y vamos a seguir caminando y usted entenderá por qué. Déjenme, por favor, todas estas ideas en mente que nos van a servir para dentro de poco. Y vemos que en el versículo 3 dice que no se les haga daño a estos sellados en su frente, a los siervos del Dios vivo. Y dice el número 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y es aquí donde quiero parar. En breve vamos a platicar acerca del término de los 144,000 sellados, pero quiero aclarar qué quiere decir esto de los hijos de Israel, las tribus de los hijos de Israel. Y es que es importante entender que no es lo mismo los hijos de Israel que las tribus de Israel. Así que para eso yo el día de hoy me voy a permitir hacer un breve repaso desde Génesis hasta estos términos de Apocalipsis. Y es que si usted se viene conmigo, por favor, precisamente a Génesis capítulo 3, versículo 15, encontraremos algo importante. Y es que el día de hoy vamos a empezar a hablar de esos términos del espíritu del anticristo. Y vamos a ver a qué se refiere también con la simiente de Israel, la simiente del Dios vivo. Así que recordará usted que a causa del pecado, que está descrito en el capítulo 2 y 3 de la desobediencia del hombre en Génesis, se deviene una serie de cosas, pero principalmente algo, y es esta desconfiguración que crea en el hombre la desobediencia y la transgresión a la enseñanza de Dios vivo. Así que vamos a leer, por favor, Génesis 3, versículo 15, y dice, Dios Todopoderoso, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole, por supuesto, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, usted y yo sabemos que esta es una clara profecía que habla acerca de Jesucristo. Pero vemos aquí dos simientes. La de la mujer, que es, claro, por supuesto, esta profecía acerca del Mesías. Y dice que herirá entonces a la serpiente y a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y claramente, bendiciones, Vicente, hasta México, un abrazo para ti, gracias por estar conectado, gracias. Y pues le decía entonces que cuando se habla en estos términos proféticos, vemos entonces que hay claramente dos simientes. Y vamos a seguir el día de hoy entonces la simiente del Dios vivo. Recordará usted que capítulos después se nos habla de Noé. En algún momento nosotros hemos platicado y hemos incluso hecho el ejercicio acerca de la gematria, y quiere decir el que trae descanso. Claro, esto como una alusión a Jesucristo, por supuesto. Luego recordará usted que de ahí se vuelve a poblar toda la tierra, y por supuesto estoy caminando a zancadas en todos los términos del Antiguo Testamento, pero por razones de tiempo usted podría buscarlo en la Biblia. Y luego vemos cómo Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos, es decir, saca a Abraham de su tierra y de su parentela, aunque entre paréntesis él llevó a su papá, Nacor. Pero es importante entender esto. La forma en la que Dios
se reveló a Abraham y la forma en la cual la Biblia, incluso en la carta a los Hebreos, nos describe cómo Abraham aceptó el pacto con Dios, déjeme decirle que es exactamente el mismo que está descrito en el Nuevo Testamento, porque claramente luego se nos explica que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la salvación siempre ha sido por fe y para fe, nos explica Romanos. Así que de aquí empezamos a caminar de una manera o con una secuencia más fácil de llevar. Solo quiero recordarle algo, y es que muy poco se platica acerca de un hombre que está descrito como una de las generaciones después del pecado, y este es Enoc o Enosh en el término bíblico. Y es que fíjese usted que es el primer hombre que está descrito en Génesis que dice, y caminó con Dios, o estaba enfrente de Dios. Y esto tiene un significado verdaderamente impresionante. Déjeme contarle que Adán fue precisamente desconectado de Dios a causa del pecado. Ya platicamos, esto es la desconexión, la desconfiguración. Pero Enosh es el primero que es vuelto a configurar y, claro, por supuesto, usted y yo sabemos que solamente es a través de la fe. Y así que Enosh caminó con Dios nuevamente, fue vuelto a conectar con Dios. Por supuesto, después viene entonces el llamamiento a Abraham, y usted sabe que Abraham se casó con Raquel y tuvieron un hijo. Y pues fue, inicialmente usted sabe la historia, que no quiero meterme a hablar tanto, pero por querer ayudar a Dios, entonces pues le dieron una manita, y usted sabe que Abraham entonces tuvo un hijo con la criada, pero no era el hijo que Dios le había ofrecido a Abraham por medio de la promesa. Este hijo de la promesa era Isaac. Y usted sabe todos los problemas que se devinieron entonces a raíz de esta ayudadita de palanca que hicieron Raquel y Abraham. Y usted sabe que hasta el día de hoy ese problema subsiste en el pueblo de Israel. Dos hermanos que se pelean, dos primos posteriormente cuando nacen Esaú y Jacob, que se siguen peleando hasta el día de hoy. Y esto es importante y poderle hacer el seguimiento, porque créame que de ahí, bueno, usted y yo lo hemos platicado ya. Bueno, déjeme ir en orden para no llevarlo a brincos, pero entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero quiero hacer énfasis y contarle a usted acerca de la primogenitura. Y es que nosotros en los términos, por supuesto, del lado occidental, entendemos que el primogénito es el primer nacido. Pero si usted pone atención, usted se dará cuenta que en los términos bíblicos no es así. Fíjese que si usted analiza, el primer hijo de Abraham no fue, permítame que estoy buscando la cita. A ver, déjeme buscar. No me aparece acá. Quería darle la cita, pero el primer hijo de Abraham no es Isaac, sino que es Ismael, que es con la sierva, con Agar. Y es Génesis 16, el hijo de Abraham y Agar, pero en los términos de la carta a los Hebreos, y si usted se da cuenta, cuando en Génesis Dios le pide en el capítulo 22 el sacrificio de Isaac, se refiere a Isaac, Dios mismo, como el único hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa. Y es que recuérdese usted que es precisamente Isaac engendrado hasta después que Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara. Es decir,
ya con esta nueva naturaleza. Es el hijo entonces de la promesa. ¿Es el heredero o es el primogénito, aunque no haya nacido de primero? Luego usted se recordará que hemos platicado precisamente, tomamos más o menos mes y medio, 2 meses para hablar acerca del matrimonio hebreo y lo hicimos basados en Génesis 24, donde precisamente Abraham manda a buscar una novia para su hijo Isaac. Y recuerda usted toda esa preciosa historia con Rebeca. Es así como Rebeca e Isaac se casan y entonces tienen a un par de gemelos. Y usted ya sabe de quiénes estoy hablando, de Jacob y de Esaú. Pero resulta ser que aquí tampoco se cumple el término de primogenitura como el primero que nace. Recuérdese usted que el mayor era precisamente Esaú. Y hemos hablado acerca de lo que quiere decir Esaú y la relación que tiene con el color rojo, el lugar donde se situaron los edomitas, Edom, y lo que esto representa. Hablamos del libro de Esther. Si usted nos siguió en el estudio, muchas gracias Leonardo, Génesis 16:11. Pues precisamente hablamos de esta riña que había justo entre Esaú y Jacob. Claro está, recuérdese también que platicamos acerca de aquel verso famoso en donde Esaú dice: pero vendrán los días de la muerte de mi padre y entonces yo mataré a mi hermano Jacob. La historia continúa. Recuérdese usted que llega el punto en el cual ambos pues se perdonan y hacen las paces. Y luego la Biblia nos sigue contando que Jacob tuvo 12 hijos con 4 esposas. Y es aquí donde debemos de poner atención, porque es justamente en este punto que empieza la historia del pueblo de Israel como tal. Y es así que estos 12 hijos obedecían a estas 4 esposas. Recuérdese usted que Jacob trabajó 7 años por su amada, pero en el momento del matrimonio, muchísimas gracias, Pastor Bernal. Aquí dice Judas 1:14 y dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Muchísimas gracias, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas. Bueno, no quiero mover, pero si usted puede seguir leyendo, por favor, léalo en casa. Pero le agradezco mucho, Pastor, y también a Leonardo. Muchas gracias por tomarse la molestia de ayudarme con los versos. Pues le decía entonces que Jacob trabajó 7 años por su amada Raquel. Pero en el momento del matrimonio, acuérdese que la Biblia nos describe que estaba un poquito tomado. Y entonces le dieron gato por liebre y le dieron a la hermana mayor, porque luego Labán le contó que esa era la costumbre de su pueblo. Así que tuvo que seguir trabajando, y recuerde usted que además le dieron 2 concubinas. Y bueno, no le sigo contando más detalles porque eso usted los puede encontrar en la Biblia. Pero lo importante es entender que de los hijos legítimos de su primer esposa, digámoslo así, Lea, a quienes le tocaba la primogenitura era a Simeón y a Rubén. Y esto es importante de entender. Fíjese usted que por distintas situaciones, yo quiero que usted vaya haciendo todo un plano mental y le voy a ir leyendo en la Biblia todos los acontecimientos que suceden para llegar a que José, el primer hijo de su última esposa, de la que él amaba, Raquel, es a quien se le otorga la primogenitura del pueblo de Israel. Y luego veremos qué sucede en cuanto a los hijos y las tribus. Y es que esto es muy importante de entender, porque pues existe mucha ambigüedad en los términos y a veces podemos dar una interpretación inconveniente a esto. Así que hágame usted favor y véngase conmigo. Entonces vamos a comenzar, déjeme ver, por Primera de Crónicas. Vamos a ver. Primera de Crónicas 5. Vamos a ver. Déjeme ver, aquí está. Primera de Crónicas 5,
versos del 1 al 3, y dice así: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de Jacob. Así que ahorita probablemente no le haga a usted ninguna idea de lo que acabamos de hablar, pero vamos a ir poco a poco viendo todo esto. Así que véngase por favor primero a Génesis 49 y vamos a ver quiénes son entonces los 12 hijos de Israel. Es decir, Jacob, Dios le cambió el nombre y ahora tomó el nombre de Israel. Así que en Génesis 49 usted puede ver en el verso 3 a Rubén. Y esto, déjeme decirle que es una profecía que Dios dio a través de Jacob para cada uno de sus hijos. Y claro, es una bendición que traspasa los tiempos y poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto. Así en el verso 3 está Rubén, en el 5 Simeón y Leví, en el 8 Judá, en el 13 Zabulón, 14 Isaacar, en el 16 Dan, 19 Gad, 20 Aser, 21 Neftalí y 22 José. Vea usted que José es el último que está descrito acá y 27 Benjamín porque era el más pequeño. Pero vea usted que si vamos en los términos de orden de nacimiento, José en definitiva no aplicaría. Así que aquí vemos todos los hijos de Israel. Permítame, vamos a ir marcando. Luego, vea usted que José forma parte de estos 12 hijos. Pero mire lo que sucede. Y para eso regresemos un capítulo, en el capítulo 48 de este mismo libro de Génesis. Y vamos a leer desde el versículo 1 para ir entendiendo qué pasó. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, estos hijos de José. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente, es decir, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Y vea usted, estirpe de naciones, esto es importante. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Recuerde usted que es exactamente la misma promesa que Dios le hizo a Abraham y que la recordó a Isaac y por supuesto a Jacob. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, dice Jacob. Vea usted que ahí los está adoptando, como Rubén y Simeón. Vea usted que son sus primogénitos de Lea. Serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Vea usted esto. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es de Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acercadlos ahora a mí y los bendeciré. Vea usted qué cosa, ponga atención a lo que sucede. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó y les dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Recuérdese usted que para este hombre su hijo había muerto. Así que es importante entender por qué él está diciendo que pensaba que ya no lo iba a ver
y mucho menos, por supuesto, a su descendencia. Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, pero la costumbre era bendecir con la mano derecha y bendecir al primogénito primero. Pero aquí hay un aparente error, vea usted. Entonces dice que Israel pone la mano derecha en el pequeño, que es Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Vea usted, recuerda lo que platicamos de Enoc, que finalmente el pastor Bernal nos puso el texto y que está descrito en Génesis. Precisamente está hablando aquí de esa vuelta a reconectar. Todo el sistema sacrificial se trata de eso precisamente. Es una visión pedagógica de esa reconexión que solo sería posible a través de Jesucristo. Pero que Dios nos pone aquí de eso como una clase en vivo y a todo color para que podamos entender de qué se trata, por supuesto, toda esta escena del sistema sacrificial levítico que habla de Jesucristo. Y vea usted que Israel, que Abraham, que ninguno de ellos son la excepción, sino que la salvación también viene por medio de la fe y por supuesto de la fe en Jesucristo. Así que vuelvo a leer. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Vea usted, recuérdese que en la contextualización hebrea, mi nombre quiere decir mi fama, por lo cual soy conocido. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo. Vea usted que dice: también él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y ponga mucha atención porque esto es claramente un llamado profético, claro, a los hijos de Efraín, es decir, todas las naciones, los Goyim, las tribus perdidas de Israel. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ve aquí, otra vez rompemos la idea preconcebida que tenemos en el occidente de que la primogenitura es por orden de precedencia, es por orden, de acuerdo a la Biblia, de capacidad. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte, vea usted, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Vea usted que le dice claramente a José: yo te he dado a ti una parte mayor, porque entonces está
confirmando la primogenitura de José. Ahora, ¿por qué razón vemos que fue pasada la primogenitura de José? Véngase entonces conmigo, por favor. Vamos a ir viendo a Génesis 34. Y el día de hoy me lo llevo leyendo muchos versos, pero es importante, y yo sé que a usted le gusta leer la Biblia, que entendamos toda esta cosmovisión para poder entender Apocalipsis. Así que, vea usted, y dice aquí en Génesis 34, la deshonra de Dina, que sus hermanos vengan. Y nos quedan apenas unos minutitos, pero acompáñeme por favor a leer todo este capítulo para entender qué fue lo que sucedió. Y dice, capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en su campo, Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dando vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Recuérdese usted que Dios había sido claro y había prohibido la mezcla del pueblo de Israel con otras naciones, con otros pueblos. La razón, recuérdese usted que acabamos de leer que claramente Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y en el texto que acabamos de leer de Génesis vimos que precisamente es Israel que le dice a José que este es el Dios delante del cual ellos vivían. Es decir, existe ya una conexión del pueblo de Israel con Dios. No puede haber entonces compatibilidad de lo que está descompuesto, por decirlo de alguna manera, de lo que está desajustado, de lo que marca error, con lo que ya está nuevamente reconectado. No sé si me explico. Así que, bendiciones, Jovisma. Muchas gracias por estar con nosotros. Y versículo 10, regresamos a nuestra lectura. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me diereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me diereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Acuérdese usted que dice adelante que eran palabras engañosas, los estaban engañando, les estaban mintiendo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país
y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos, y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Mire qué gran engaño. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, vea usted lo que sucede, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Y el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿habrá él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Así que entendemos por qué razón, y ya en breve le voy a ir explicando, pero vea usted que aquí se refiere a Leví y precisamente a Simeón. Ahora, ¿qué pasó con Rubén? Véngase conmigo a Génesis 22. Vamos a ver. Ahora Génesis 22. Rubén era en orden de nacimiento, el verdadero primogénito. Perdón, es Génesis 35, 22. Estoy confundida. Y dice así. Vamos a ver. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, es decir, Jacob, su padre. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Y estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Así que, muchas gracias. Leonardo nos pone el texto de Habacuc 3:2. A ver, no sé cuál es, pero lo vamos a buscar en breve. Muchas gracias. Y entonces, vea usted que yo le hice ya un recuento de atrás para adelante. Así, entonces vemos que el primer hijo queda descartado y el Rubén, por haber dormido, se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Luego vemos que el segundo en el orden de nacimiento era Simeón, estos hijos de Lea. Pero quedó descartado por la matanza que ya vimos que hicieron a causa de la deshonra de Dina, su hermana. Y con esto también Leví. Así pues, entonces, cuando nos trasladamos ya a finales de Génesis y vemos cómo Jacob bendice a sus hijos, los bendice a los 12. Pero cuando se trata de establecer los pueblos, entonces sucede esto. Y vea usted, a los levitas, que estos tenían una situación privilegiada, y no me voy a ir a leer para usted porque ya me quedan apenas unos minutitos, usted puede buscarlo en Éxodo, y es que precisamente después de el terrible pecado del becerro de oro, recuérdese usted que es precisamente Leví el que se enciende en este fuego santo, en este furor santo, y hace lo que Dios le pide, y es justamente matar a todos aquellos que se habían inclinado delante de otro Dios. Y es por esta razón que
el sacerdocio se le entregó a Leví y a su descendencia. Esto es muy importante de entender. Así que entonces, cuando Israel bendice a sus 12 hijos, pues efectivamente usted lo puede ver, ya lo leímos en Génesis, pero también lo puede ver en Deuteronomio 33, lo hace a cada uno, pero en el establecimiento de los pueblos resulta ser que entonces quita a José e introduce a los 2 hijos tal y como lo vimos, poniendo las manos, cruzando las manos, y claro, vemos ahí que también hay un cambio de primogenitura del pequeño al grande y del grande al pequeño, y entonces se establecen estas 12 tribus, y sabe, cuando se reparten las tierras, a los levitas no se les da un espacio territorial como tal cosa. Y José tampoco, sino que es a sus 2 hijos. Pero recuérdese usted que yo le hice énfasis que decía precisamente Israel o Jacob, y le dice a José, yo te he dado más a ti, porque claro, le da, herencia a sus 2 hijos. Esta es la tierra que yo mismo tomé del amorreo, del jebuseo, con mi propia espada, dice Israel. Así que es diferente hablar de los 12 hijos de Israel que de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus contemplan a los 2 hijos de José y pudiésemos decir que entonces sumarían 13 con los levitas. Porque si usted cuenta acá alrededor, hay precisamente 3 campamentos por cada uno de los lados alrededor del tabernáculo, pero los levitas habitan alrededor de la tienda del tabernáculo. Así que podríamos sumar 13 familias, 13 tribus, 12 hijos de Israel. Y esto es importante. Así que cuando Apocalipsis nos habla, véngase nuevamente conmigo, y ya no llegamos al término de los 144,000, me va a disculpar, pero espero que toda esta explicación de linaje nos sirva para ir entendiendo, y porque poco a poco vamos a ver la importancia de todos estos tecnicismos. Vea usted, en el versículo 4 del capítulo 7 de Apocalipsis se nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí pudiese darse en algún momento alguna equivocación del término, pero vemos que son una cosa los hijos y es otra cosa las tribus de Israel. A mí me ha llegado el tiempo de terminar y le prometo que la próxima semana estaremos hablando entonces de esta marca y estaremos hablando de lo que quiere decir 144,000 sellados. Esto sé que le causará una gran sorpresa descubrir qué dice el Midrash con relación a este término, 144,000. Así que yo lo espero la próxima semana, pero lo invito para que el día jueves nos acompañe al estudio precioso que está dando el ingeniero y pastor Alfonso Ledesma, jueves 7 de la noche, hora Centroamérica, México, y estamos descubriendo las riquezas del libro de Josué. Por mi parte, lo espero el próximo día martes en nuestro estudio de la Carta a los Hebreos, miércoles, como hoy, Apocalipsis, y que nos siga con todas las publicaciones y por favor dele compartir. Si para ustedes de bendición esta palabra, ayúdenos a endulzar más corazones. Así que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde y que haga resplandecer su rostro sobre usted. Nos vemos la próxima semana.